as days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal.
Hola, buenos días y bienvenidos a nuestra nueva serie Dilema. Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Saben ustedes o han escuchado sobre el dicho estar entre la espada y la pared? Pues claro que sí, muchos de nosotros, si no todos de nosotros, estamos súper familiarizados con ese dicho. Estar entre la espada y la pared. Es en ese momento de nuestras vidas en donde estamos en una situación en donde no sabemos qué hacer, en donde no hay ninguna salida, ni para adelante porque está la espada, ni para atrás porque está la pared. Es un momento en nuestras vidas en donde estamos divididos en dos y no sabemos qué opción tomar porque cualquiera de las dos opciones va a terminar muy mal. Bueno, bienvenidos a nuestra primera semana, hoy titulada Soberanía o la soberanía de Dios. Hoy vamos a explorar algunos de los dilemas aparentes que nos presenta la sociedad en cuanto a la soberanía de Dios. Y uno de esos dilemas aparentes que estamos viviendo hoy en día es el dilema de si abrir o no el comercio. Eso es un dilema aparente. Todos sabemos que la solución no está en cerrar completamente el comercio porque pues la economía se acaba y la gente se va a morir de hambre. Y tampoco la solución es abrir todo de una vez porque pues se van a infectar más personas en ese proceso. Hoy vamos a ver cómo la verdad puede reparar y puede solucionar esa duda, porque esta serie está diseñada para personas que están en ese punto donde están divididas en dos, en donde hay dos opciones y ninguna de las dos opciones tiene ningún sentido. Y en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Jesucristo, también vivimos ese tipo de dilemas, a los cuales les vamos a titular dilemas falsos, porque son dilemas aparentes. Muchas personas me han preguntado alguna vez por qué Dios toma las decisiones que toma, o por qué Dios tiene el control de esta situación o de la otra, y por qué Dios decidió acabar con esto, o por qué Dios dejó que esto sucediera. Eso es un dilema que nosotros vivimos, ese es un dilema que muchos de nosotros no podemos explicar o no podemos poner en palabras, pero hoy lo vamos a poner en palabras para que todo el mundo pueda identificarse con lo que estamos hablando. Y el dilema falso que hoy queremos taclear y que queremos hoy investigar es ese dilema que Dios dice que si Dios determina todas nuestras elecciones y resultados o no es soberano. Así de simple. Ese es el dilema de la soberanía de Dios que hoy vamos a enfrentar, y es un dilema falso. Déjenme aclararlo y subrayarlo súper enérgicamente. Es un dilema falso. Las personas piensan que hay personas que piensan que Dios controla y determina cada una de nuestras decisiones, cada aspecto milimétrico de todo lo que la gente decide a través de toda la historia. Y eso implica cosas graves como la masacre de judíos, de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. O implica que Dios controla y decide que un niño de 2 años muera atropellado por su propio padre al salir de la casa en el carro. Son cosas que si nos ponemos a pensar, pues son un poco absurdas y definitivamente no describen o no van de la mano con la soberanía de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas que batallan con ese dilema? ¿Por qué hay personas que deciden poner a Dios entre la espada y la pared? Porque o lo controla todo o no lo controla todo, o es soberano o no es soberano. Y hoy quiero decirles que eso es un dilema falso, porque la verdad de Dios no está en ese dilema. Vamos a ver por qué. Bueno, ese es nuestro dilema falso de hoy. O Dios determina todas nuestras elecciones y resultados, o no es soberano. Eso es lo que estamos hablando hoy. Eso es un dilema falso. Pero ¿por qué es falso? ¿Y por qué es un problema? ¿Y por qué es un problema para unas personas? Bueno, el problema nace y sale de la definición de la soberanía de Dios. Y desafortunadamente hay una doctrina, o hay varias doctrinas que se definen a sí mismas en este ámbito, en este aspecto, en estos temas, o definen la soberanía de Dios como determinación teológica.
es una determinación teológica, es un concepto en donde Dios o se ve como a Dios como que tiene el control final y decisivo de todas las cosas y todas las decisiones humanas. Entonces, para aclarar mi punto en este aspecto, en este tema, yo sé que Dios es soberano y que tiene el poder de hacer lo que Dios quiera hacer. Él tiene el poder y lo puede hacer, pero no significa que tenga el control final y decisivo de las decisiones humanas. Y espero poder presentarles argumentos suficientes y contundentes para poder explicar por qué no. Entonces vamos a comenzar con algunos versículos en donde podemos ver este aparente apoyo bíblico de la determinación teológica que dice Dios tiene el control y final de todo y de todos nosotros. Entonces vamos a ver dos versículos, uno está en Job y el otro está en Hechos. El primero es en Job capítulo 42 versículo 2, dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, refiriéndose al poder de Dios, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y esto es verdad, no hay nada que pueda frustrar los planes de Dios, pero no necesariamente quiere decir que Él controla todas las decisiones finales y definitivas de todas las personas. Ya vamos a ver por qué. El segundo versículo es Hechos capítulo 2, versículo 23, en donde dice: este fue entregado, refiriéndose a Jesucristo, este fue entregado según el determinado propósito de Dios y el previo conocimiento de Dios. Entonces, Jesucristo fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Pero miren lo que sucede a continuación: y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces, Dios sí tiene un propósito, sí determinó su propósito y siempre lo va a hacer. Y tiene previo conocimiento de eso, claro que sí, es un plan de redención para el mundo, pero la gente malvada tomó una elección. Entonces, hoy vamos a ver tres problemas con esa definición determinística del control final y decisivo de Dios en todas las cosas, porque aquí vemos algo muy claro. Dios reconoce y valora el hecho de que somos responsables. Es decir, todos nosotros tenemos la capacidad de responder y tenemos nuestras propias elecciones. Y eso pues no tendría sentido si todas las elecciones están determinadas por Él. En este versículo en Hechos señalan a la gente malvada. Cuando se usa la palabra malvada, está implícito o implicada la responsabilidad moral de una persona. Lo que quiere decir que hubieran podido elegir otra cosa, cualquier otra cosa. Ellos sabían que podían elegir. Esa es una responsabilidad moral y Dios reconoce eso. Dios nos reconoce a nosotros como responsables. Así que la definición de la soberanía de Dios, del determinismo teológico, pierde validez cuando analizamos estos puntos. La segunda razón es que Dios quería un tipo de justicia, el tipo de justicia que pudiera tomar en cuenta la culpabilidad de todas las personas. Una justicia que pudieran tomar en cuenta los grados de dificultad de los actos que cometemos. En Josué capítulo 20 dice lo siguiente, dice: todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. Dios reconoce los niveles de culpabilidad de nuestras acciones y reconoce que hay accidentes. Y ese tipo de justicia, el tipo de justicia que Dios tiene por nosotros, debe reconocer ese grado de culpabilidad. ¿Y por qué es importante? Se podrían estar pensando algunos de ustedes o preguntándose. Bueno, entender la diferencia entre un asesinato o un homicidio involuntario es importante para Dios y es importante para Jesucristo. Esto es importante porque le da validez a la justicia de Dios. En Mateo 11 vemos a Jesucristo haciendo lo siguiente. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a unas ciudades en donde él había estado. Ojo con esto, mire, dicen, Jesús
comenzó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, o sea, lo conocían, porque no se habían arrepentido. Y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los mismos milagros que se hicieron en medio de ustedes. Ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. En otras palabras, estas dos ciudades, que eran ciudades muy famosas en Galilea, Corazín y Betsaida, eran más culpables que las otras dos ciudades, Tiro y Sidón, porque esas dos ciudades habían visto la mayor parte de los milagros de Jesús, lo que quiere decir que sabían quién era Él, sabían que Él era no solamente el enviado de Dios, sino Dios mismo, y por ellos va a pesar un castigo menos tolerable que para los que no sabían de Jesucristo. Entonces vemos cómo la justicia también requiere de ese componente súper importante de la culpabilidad. Dios reconoce cuando nosotros sabemos o no sabemos algo, y como cristianos, conocedores de toda su ley, somos full responsables, somos responsables 100% por lo que nosotros hacemos. Entonces, otro peldaño más, otro concepto más con el que la fuerza de este determinismo absoluto pues pierde poder. Y es importante hablar de esto porque muchas personas están hoy en día rotas y divididas. Su corazón está literalmente roto y devastado por esa forma de pensar, de que Dios lo controla absolutamente todo y determina las decisiones incluso de las personas. Entonces cuando eso pasa y entra un ladrón a la casa de alguien y mata a la abuelita o mata a la tía o mata a un hijo, a mi hijo o a mi hija, ¿cómo voy a pensar de Dios después de eso? Si lo que creo o mi doctrina me ha enseñado que Dios determina cada una de las acciones de todas las personas. Lo más lógico sería pensar que Dios determinó y controló las acciones del asesino que vino a matar a mi hija o a mi hijo. Y pues eso no tiene sentido, porque hemos visto ya cómo Dios reconoce nuestra responsabilidad y reconoce los diferentes grados de culpabilidad que nuestros actos puedan tener. Y por último está la autodescripción de Dios mismo. Dios mismo se describe así como amoroso y compasivo. Y si eso fuera insignificante, si eso no fuera verdad, pues Él sería el único responsable de violar los estándares que hacen que los conceptos del bien y el mal sean significativos para nosotros. En otra palabra, pues no tendría ningún sentido. Miremos en Éxodo capítulo 34, esto es lo que dice Dios de sí mismo, así se describe Dios ante Moisés cuando le pregunta, por favor dime quién eres, cómo eres. Dice, pasando delante de él proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí vemos que Dios se autodescribe a sí mismo como un Dios compasivo, amoroso, lleno de misericordia, de gracia, de fidelidad, de perdón y de justicia. Muchas veces esa palabra justicia nosotros la vemos como algo malo. Nosotros vemos a la palabra justicia como castigos inmerecidos. Y la justicia de Dios requiere que funcione de la forma que funciona para que el amor sea real. Un Dios justo es un Dios que crea un mundo y crea a los habitantes de ese mundo con la libertad de elegir. ¿Ustedes se imaginarían viviendo en un mundo en donde Dios nos hubiera programado a nosotros para amarlo, donde no tuviéramos opción, donde no conociéramos el bien y el mal? Exactamente. Por eso Dios le dio la opción a Adán y Eva de poder conocer el bien del mal, porque era la única forma en la que el amor iba a ser auténtico
de parte de ellos para Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Dios nunca ha querido y nunca va a querer personas o gente que lo amen por obligación o por preprogramación. Dios se deleita en las personas que lo amamos por elección. Entonces los invito a que veamos una mejor definición de la soberanía de Dios y la podemos definir mejor así. Dios crea un mundo o creó un mundo en el que Él está en control, pero sin controlarnos. Y con esa definición, la soberanía de Dios verifica y da validez por 100% a los versículos que ya vimos en Job 42:2 y Hechos 2:23, sobre todo en Hechos 2:23, donde dice: este fue entregado, Jesucristo fue entregado según el determinado propósito de Dios. Es un propósito que Él tiene. Fue entregado para el mundo en previo conocimiento porque Él lo eligió hacer. Jesucristo no es un niño, Jesucristo es Dios y Él eligió estar en esa posición. Él eligió dar su vida por nosotros, pero por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y entendiendo la soberanía de Dios como la entendemos ahora y entendiendo cómo es que nosotros somos responsables por nuestros actos y podemos libremente elegir, es que existe la maldad en el mundo. No es que Dios haga que la gente sea malvada, Él no controla eso. Dios no tiene nada que ver con la maldad, excepto porque nos dio la elección de escogerlo a Él o no escogerlo a Él. Y en el momento en que nosotros no escogemos a Dios, reconocemos que ese pecado va a generar y va a dar paso a la maldad en el mundo. Entonces, la fortaleza de esta definición es que Dios está en control. Dios está en control, pero al mismo tiempo apoya la idea de la verdad, de la verdadera libertad y responsabilidad humana, esa verdadera libertad que tenemos todos. Déjenme ver si puedo darles otra analogía, otra ilustración. Me gusta mucho usar esta, el dueño de una compañía. Si ustedes se pueden imaginar, el dueño de una compañía, de una empresa, tiene el control de la empresa, ¿sí? Pero al mismo tiempo le confía a los directores o a los gerentes en sus respectivas áreas, pues que ellos tomen decisiones que correspondan a su voluntad en la empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando los directivos de una empresa o los empleados de una empresa cometen errores? Pues el dueño de la empresa, en su gran sabiduría, puede hacer de esos errores o puede cambiar esos errores para el bien de la empresa. Y eso es lo que hace precisamente Dios. Ustedes se imaginan el dueño de una empresa en donde sea tan controlador que tiene que exigirle a cada uno de sus empleados que haga lo que él diga. Es una pesadilla trabajar para alguien así. O los padres, ¿sí? El que tenga hijos, el que tenga padres, pues sabe exactamente a lo que me refiero. Yo le digo a uno de mis hijos: por favor, ve y te bañas, te listas para ir a dormir, y 5 minutos después voy porque sé que no lo están haciendo. Ahora sé que no lo van a hacer. Entonces yo estoy en control porque soy su padre, pero no controlo sus acciones. Pero además sé que no lo van a hacer. Así es Dios con nosotros. Él sabe con predeterminación, sabe con anterioridad qué vamos a hacer nosotros, porque Él es sabio, completamente sabio, pero nos da la opción de escoger. Y lo vemos en muchos caminos de la vida. Hay personas que escogen a Dios muy temprano, otros que lo escogen muy tarde, pero ese es el amor, esa es el sentimiento, no el sentimiento, pero el corazón del amor de Dios está en ese libre albedrío, en donde nosotros podemos escoger libremente en amarlo o no. Entonces, lo que hace Dios en su sabiduría es que nos dio la libertad para tomar todas esas decisiones significativas. Es la misma decisión que le dio, o la misma libertad que le dio a Adán y Eva de escoger. Y ese concepto o ese ingrediente es fundamental para la justicia de Dios. El amor es un ejercicio que vemos todos los días en la vida de las personas.
Incluso las personas que dicen no creer en Dios, incluso las personas que van por ahí diciendo que son ateas, que no creen en Dios, esas personas sin saberlo están ejerciendo el amor de Dios. Están en su derecho de algo que Dios les dio, que fue escoger. Entonces, incluso las personas que dicen no creen en Dios o que no existen de Dios están poniendo en ejercicio el amor de Dios en sus vidas. Pueden escoger. Todos nosotros podemos escoger el amor de Dios. Y eso debe ser fundamental en cada uno de nosotros al decidir y poder descifrar ese gran dilema de nuestras vidas, si Dios controla todo o no lo controla. ¿Qué determinación tiene Él? Si controla cada uno de nuestros movimientos o no. Y hoy podemos ver y podemos aprender que Dios está en control de todo, pero no nos controla. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y podemos escogerlo a Él libremente. Quiero compartirles un par de versículos más para terminar. En Salmos 115 y versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le plazca. Dios está en control. Él está en los cielos y puede hacer lo que le plazca, puede hacer lo que quiera. Y más adelante en el versículo 16 dice: los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Es esa libertad y esa responsabilidad, esa autonomía. Otro versículo que me gusta muchísimo y es uno de mis favoritos es Romanos 8:28, en donde dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Dios dispone todas las cosas. Dios sabe qué va a pasar. Dios sabe las tragedias que van a ocurrir y ha sabido de todas las que han pasado. Pero Dios dispone de todas las cosas, tragedias o no, buenas o malas, para el bien de quienes lo aman. Dios hace eso y lo hemos vivido en carne propia. Yo les puedo asegurar que nosotros, mi familia, ha vivido esto en carne propia. Él dispone de todas las cosas que pasan, aun las que no entendemos por qué pasan, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y nosotros hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Todos nosotros que amemos al Señor. Y si tú eres alguien que está pensando de pronto en seguir el camino de Jesucristo, tú eres llamado para sus propósitos. Y todas esas personas están llamadas de acuerdo a un propósito divino. Y esa es la invitación de hoy, a ser parte de ese gran propósito de Dios, porque Dios va a usar todas las cosas, buenas o malas, para sus propósitos, para los propósitos y para el bien de todas las personas que lo aman. Entonces la gran idea de hoy, para terminar, la gran idea de hoy es que Dios no determina todas nuestras elecciones, pero sí determina que seamos libres para tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo salimos de ese dilema? ¿Cómo salimos de este dilema si Dios es soberano o no? ¿Dios controla todas las elecciones que hacemos y resultados o no es soberano? Entonces, hoy lo que hemos hecho es intentar argumentar que Dios ejerce su soberanía, otorgando la capacidad de tomar todas las decisiones morales que nosotros tomamos. En su sabiduría, Él intervendrá y hará las correcciones que tenga que hacer según sea necesario para sus propósitos, para lo que Él tiene predeterminado. Pero haga lo que haga, finalmente prevalecerá su voluntad, así aún nosotros seamos responsables por las nuestras. Es por eso que cuando oramos el Padre Nuestro decimos: Dios, que sea tu voluntad, así como en el cielo, que sea en la tierra, porque reconocemos que en la tierra la voluntad es la voluntad del hombre, y por eso hay tanta maldad en el mundo, porque el hombre eligió. Y hoy los invito, hoy es la oportunidad de oro para que elijan a Jesucristo, para que elijan amarlo a Él libremente. Pídanle a Dios que entre en sus vidas y en sus corazones para que libremente puedan ustedes conocerlo a Él, puedan ustedes entrar en un camino, puedan golpear a la puerta y puedan conocer al Dios maravilloso, amoroso, fiel, lleno de perdón y lleno de amor para todos nosotros.
Los invito a que oren conmigo y le demos gracias a Dios porque esto es un momento crucial en la vida de todos nosotros y de muchas personas que sé que nos están viendo por primera vez, en donde podemos decirle de todo corazón: Dios, gracias por darnos esa libertad de escoger, porque de esa forma nuestro amor es auténtico. Solo de esa forma, solo viendo la libertad que tenemos nosotros para escoger, podemos decir: sí, yo he elegido, yo elijo hoy libremente seguirte, Señor. Hoy libremente elijo tu sabiduría, elijo tu voluntad, elijo tus caminos, elijo tus preceptos, elijo tu palabra, Señor. Hoy libremente puedo verlo, puedo reconocer la libertad que tengo para escoger el mal. Reconozco la libertad que tengo para hacer lo que yo quiera hacer en la vida, pero al mismo tiempo reconozco que tengo la libertad de escogerte a ti y de amarte a ti, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gracias por compartir este momento con nosotros. No se pierdan el mensaje de la próxima semana, que también va a estar así súper bomba. Gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.